¿Quieres saber quién salvó a más de 11.000 personas en la Guerra Civil Española? Quédate porque te lo voy a contar. Hola a todos, queridos amantes de la historia, y bienvenidos a otro vídeo de La piel de toro. Hoy vamos a hablar de Melchor Rodríguez García, el Ángel Rojo. Melchor Rodríguez es un personaje relativamente desconocido. Ha pasado a la historia por salvar a más de 11.000 personas en la Guerra Civil Española. Hay que dejar muy claro que esta conducta benefactora hacia los que fueron sus enemigos no tuvo que ver con una afinidad ideológica con ellos. No era un quintacolumnista, como se ha dicho, sin mucho conocimiento. Sus acciones estuvieron únicamente motivadas por una forma muy particular de entender el anarquismo. Era un anarquismo humanitario. Es fundamental resaltar, cuando abordamos este personaje, que él se formó con Pedro Ballina. Pedro Ballina le inculcó una forma de entender el anarquismo muy lejos de esos anarquistas que optaban por la vía violenta para conseguir sus objetivos. Melchor desde muy pronto mostró una honda preocupación por los presos. Por ello fue adquiriendo un gran prestigio dentro de la CNT. Cuando estalló la Guerra Civil Española el 18 de julio de 1936, Melchor se pone inmediatamente manos a la obra para empezar a salvar a personas perseguidas. Melchor incautó el 22 de julio el Palacio del Marqués de Viana, en la calle Duque de Rivas de Madrid. Realizó un inventario para que los bienes no fueran expoliados y comenzó a dar cobijo a personas perseguidas de derechas. Este trabajo lo hizo por su cuenta, sin ninguna cobertura institucional, ayudado por compañeros anarquistas como Celedonio Pérez o Luis Jiménez, y por personalidades del Estado republicano. Tras las matanzas de Paracuellos y Soto de Aldovea en Torrejón de Ardoz, las presiones internacionales del cuerpo diplomático acreditado ante la República y de personalidades del gobierno republicano hicieron que se solicitara a García Oliver, ministro de Justicia de la República, el nombramiento de Melchor Rodríguez como responsable de las prisiones. Finalmente es nombrado el 9 de noviembre inspector general de prisiones, no director general de prisiones. Ese mismo día 9, Juan Batista, que ya era su secretario, le comunicaba a Melchor que se estaba preparando una nueva saca al estilo de las anteriores con 400 presos. Melchor inmediatamente se presentó en la cárcel Modelo de Madrid para evitar esta saca. Haciendo uso de su recién estrenado cargo, consiguió pararla. Además promulgó varias medidas, como la prohibición del traslado de presos entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, a fin de evitar los traslados nocturnos, que era cuando más asesinatos se cometían. También comenzó a acompañar personalmente a aquellos presos que él sospechaba que podían ser asesinados por el camino. Y además, comenzó a retirar a los milicianos y a reintegrar a los funcionarios de prisiones que habían sido retirados de sus cargos. Estas medidas tan enérgicas a favor de los presos
generaron muchísimas tensiones con García Oliver, que aunque anarquista como él, no estaba de acuerdo con sus métodos benefactores hacia los presos de derechas. García Oliver volvió el día 13 desde Valencia a Madrid y tras una fuerte discusión con Melchor, este dimitió. Aunque Melchor siguió trabajando por su cuenta tras su dimisión, las sacas se reanudaron. Esto hizo que de nuevo innumerables presiones pidieran que Melchor fuera readmitido en su cargo, cosa que finalmente ocurrió el día 29 de noviembre. Pero este proceso de readmisión tiene sus puntos oscuros. Pero en el camino fue emboscado. Más de 40 impactos de bala alcanzaron su automóvil, pero escapó milagrosamente. Fueron milicianos de la FAI que él mismo había fundado quienes hicieron estos disparos, pero la autoría intelectual de esta emboscada no está nada clara. Pudo ser García Oliver, ya que los ejecutores eran anarquistas, aunque tampoco podemos descartar a elementos comunistas, que entonces ya estaban asesinando a disidentes en España, como es el caso de Andrés Nin. Aunque no hay pruebas a favor ni de unos ni de otros. Realmente Melchor tenía tantos enemigos que pudo haber sido cualquiera. Esta vez su nuevo cargo sí era de director general de prisiones. Melchor, desde su nuevo cargo, no solamente terminó con los paseos y ejecuciones extrajudiciales de presos. También, como había hecho toda su vida, trabajó por mejorar las condiciones de vida de los presos. Creó un hospital penitenciario, mejoró el rancho de los internos y creó una oficina de información para familiares. También fue sacando a milicianos para paulatinamente irlos sustituyendo por los antiguos funcionarios de prisiones profesionales. Y es aquí cuando nos tenemos que ir hasta Alcalá de Henares, donde Melchor volvió a hacer gala de su gallardía y de su valentía. La piel de toro se ha venido a la prisión de Alcalá de Henares, a lo que fue prisión de Alcalá de Henares durante la Guerra Civil Española. Hoy lo que tengo a mi espalda es el Parador Nacional de Turismo de Alcalá. Aquí había dos puertas, una está cegada, donde está la primera ventana, y la puerta que tengo a mi espalda, que tampoco está en uso actualmente. Estas fueron las puertas de la prisión de Alcalá de Henares, y aquí fue donde Melchor Rodríguez se enfrentó a las milicias que querían asaltar la cárcel tras un bombardeo ocurrido el día 8 de diciembre en el que murieron bastantes civiles aquí en Alcalá de Henares. Melchor Rodríguez se encontraba casualmente de camino trasladando a unos presos cuando el alcalde de Alcalá de Henares tuvo conocimiento de que las milicias querían asaltar esta prisión que tengo a mis espaldas. Telefoneó al director, Antonio Fernández Moreno, para que éste contactara a su vez con Melchor Rodríguez como delegado de prisiones que era, para evitar la masacre. Melchor Rodríguez casualmente se encontraba de camino trasladando a unos presos que habían sido detenidos tras un registro en la legación finlandesa donde habían aparecido unos listados de quintacolumnistas. Los estaba trasladando precisamente para evitar que los mataran por el camino. Cuando llega en ese traslado ordinario a esta prisión se encuentra con el asalto y durante 7 horas está peleando con riesgo para su vida. Le encañonaron varias veces, como él contó, con los milicianos que estaban aquí intentando ejecutar a los presos. Melchor se enfrentó durante 7 horas en estas puertas en el Ayuntamiento de Alcalá y en diversas instancias, dio un periplo durante todo el día y parte de la noche hasta lograr detener el intento de asalto de las milicias. Le acusaron de traidor e intentaron matarlo varias veces, pero al final su gallardía, la de su secretario Juan Batista y la de su chofer,
que también demostró bastantes agallas en este caso, lograron evitar el asesinato de 1.532 presos de derechas. En diciembre de 2016, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares resolvió en pleno y por unanimidad, cosa rara en estos tiempos, homenajearle y colocar una placa en la primera ventana de la pared amarilla, que era donde estaba la puerta. Melchor Rodríguez, este 8 de diciembre, salvó a 1.532 presos de derechas, algunos de los cuales llegaron a ser dirigentes bastante importantes en el franquismo, como Martín Artajo, que luego leería en el entierro de Melchor unos versos sobre la anarquía escritos por el propio Melchor, Serrano Suñer, que no movió un dedo para indultarlo cuando fue condenado a muerte, Agustín Muñoz Grandes, cuya intercesión tras esta condena a muerte sí logró que le conmutaran la condena por una de 20 años, de los cuales cumplió 5, los hermanos Luca de Tena, Gómez Ulla, el médico, Ricardo Zamora, el portero de fútbol, y otros muchos que fueron salvados el 8 de diciembre aquí, en estas mismas puertas, por Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo. Tras este espectacular episodio en Alcalá de Henares, Melchor siguió trabajando incansablemente en favor de los presos. Sin embargo, fricciones con los comunistas hicieron que el día 1 de marzo de 1937 fuera destituido. Pasó a ocupar un cargo menor, el de responsable de los cementerios madrileños. Aquí, por ejemplo, permitió que su amigo Álvarez Quintero fuera enterrado con un crucifijo, cosa inédita en el Madrid de la época. Otro de los episodios más destacables de Melchor es que fue durante 2 días alcalde del Madrid republicano. Tras el golpe de Casado, en marzo de 1939, este le nombró alcalde de Madrid, con el encargo de hacer el traspaso de poderes a los franquistas. Melchor, por radio, instó a los madrileños a que este traspaso se hiciera de forma pacífica. La piedad que Melchor demostró con los presos de derechas no la tuvieron en absoluto los vencedores con él. Acabada la guerra, fue sometido a 2 consejos de guerra. En el primero se le absolvió, pero en el segundo fue condenado a muerte. Sin embargo, algunos miembros del nuevo régimen que él había salvado sí tuvieron la piedad que el franquismo no demostró. Por ejemplo, Agustín Muñoz Grandes, tras conocer la condena a muerte de Melchor Rodríguez, recolectó firmas y presionó para que le fuera conmutada la condena. Así sucedió y fue condenado a 20 años de prisión, de los que cumplió 5. Salió libre en 1944 y, haciendo una vez más gala de sus convicciones y de su coherencia, rechazó cargos en los sindicatos verticales franquistas. Vivió con humildad y con dignidad como vendedor de seguros hasta el final de su vida. Su último episodio fue su propio entierro. Si él abogó toda su vida por la concordia y por la paz entre españoles, su entierro fue una metáfora de estas convicciones. Su entierro, que se celebró con rango de funeral de Estado, congregó a españoles de un lado y de otro. Los anarquistas cantaron a las barricadas sin que los franquistas que estaban en su entierro lo impidieran. A su vez, estos rezaron responsos católicos sin que los anarquistas hicieran nada tampoco para impedirlo. Todo el mundo asistió a su entierro con respeto y con admiración hacia la figura de Melchor. Solo personas muy contadas son capaces de lograr estos grandes consensos entre españoles. Melchor fue una de ellas.